Si alguien va al cine, se sienta en la butaca y, pongamos a los 20 minutos de proyección, la película resulta ser un desastre absoluto, carente de toda lógica, la reacción es bastante previsible. Claro, la persona sale de la sala pensando en lo malísimo que era el guión. Exacto. Sin embargo, bajo ninguna circunstancia, alguien abandona el cine concluyendo que el concepto mismo de hacer películas carece de sentido, ¿sabes? Se culpa a la cinta, no al medio. Y paradójicamente, cuando esa misma persona atraviesa una racha de estancamiento, o sea, una época gris en la que la rutina diaria parece no aportar ningún valor, pues se produce un error cognitivo brutal. Totalmente. En lugar de asumir que se trata simplemente de un mal capítulo, se llega a la conclusión de que es la propia existencia la que carece de sentido. Esa trampa mental es fascinante. Antes de continuar, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ningún libro como este. Y de hecho, es el punto de partida que plantea el autor Don Miller en una cita que da inicio a las fuentes que vamos a explorar en nuestra inmersión de hoy. Así que bienvenidos. Vamos a sumergirnos de lleno, porque tiene tela. Sí, vamos a analizar los extractos de El poder de ser significativo, que es, digamos, la versión condensada del éxito de ventas Vivir intencionalmente de John C. Maxwell. Pero a ver, el objetivo no es hacer un simple resumen de lectura escolar. No, ni mucho menos. Cruzaremos estos postulados teóricos con un mar de reseñas increíblemente polarizadas extraídas de plataformas como Goodreads. Ostras, sí, están súper divididas. Ya te digo, analizaremos cómo un texto que promete redefinir el propósito de vida se distribuye globalmente por un precio súper asequible, en torno a los 8,54 euros, y qué ocurre cuando sus enseñanzas chocan de frente con la realidad del mundo moderno. Es que el reto de este material es mayúsculo para quienes nos escuchan. Redefinir el impacto social como algo accesible, desvinculado de la riqueza extrema o de la fama mediática, requiere desmantelar un sistema de creencias muy arraigado, ¿no? Exacto, un sistema que asocia el éxito única y exclusivamente a la acumulación de capital o de poder visible. Pues vamos a desgranar esto porque el eje central que establece Maxwell marca una frontera casi insalvable entre narrar una historia que suene significativa y dar el paso para convertirse en el protagonista real de esa misma historia. Y la diferencia fundamental ahí reside en la fricción que existe entre la pasividad y la acción. O sea, narrar una historia implica observar los problemas del mundo desde la comodidad del sillón. Claro, hay empatía, por supuesto. Se leen las noticias y surge la indignación. Exacto, o el deseo de que la situación mejore. Pero el espectador se queda ahí, estático. Convertirse en el protagonista exige abandonar esa posición pasiva, entrar en la pantalla y tomar decisiones deliberadas. ¿Es actuar? Eso es. La premisa es que el propósito no es un hallazgo fortuito, no es algo con lo que uno tropieza caminando por la calle un martes cualquiera, sino algo que se construya tomando las riendas del guión. Y para poder escribir ese guión, primero hay que entender la motivación del personaje principal. Porque, a ver, ninguna historia avanza sin un porqué claro. El texto ilustra este proceso de descubrimiento con una crisis de identidad en la propia biografía del autor. Sí, nos remontamos al año 1969. Fíjate, hace ya tiempo, unos cuantos años sí. Maxwell acaba de graduarse y asume el cargo de pastor en una iglesia rural muy pequeña en Hillham, Indiana. El modelo mental que la comunidad esperaba de él y que él mismo creía deber adoptar era el tradicional. O sea, cuidar al rebaño, proteger a los fieles de las amenazas externas y mantener la armonía, cantando Kumbaya si hace falta. Literalmente. Pero el choque con su propia naturaleza es inmediato. Él mismo reconoce que no poseía el temperamento para ser un pastor en el sentido conservador del término. No se veía sentado, cantando y manteniendo el status quo. ¿Y qué se sentía entonces? Pues su instinto era el de un ranchero. Y ojo, la distinción semántica aquí es crucial. Un pastor protege lo que ya existe dentro de la valla. Un ranchero busca expandir el territorio, conquistar nuevos espacios, innovar y asumir riesgos. Esa metáfora es muy visual. Ese contraste entre gestionar y expandir se cristaliza cuando ocurre un detonante muy específico, ¿verdad? Sí, cae en sus manos el boletín informativo de otra iglesia situada en Hammond, también en Indiana. Y el dato que le rompe los esquemas por completo es que esa congregación cuenta con 4.000 miembros. Madre mía, 4.000. Claro, y hasta ese preciso instante, la meta vital más ambiciosa de Maxwell era lograr reunir a 500 fieles. Ver el boletín destrozó su techo de cristal mental de un plumazo.
Antes de continuar, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ningún libro como este. Le alteró por completo su marco de referencia. Para trasladar esta epifanía y que cualquier persona que esté escuchando pueda aplicar la búsqueda del propósito a su realidad, el texto destila el proceso en 3 preguntas analíticas. Que parecen elementales, pero obligan a una introspección bastante severa. La primera es, ¿por qué lloramos? Que busca identificar qué injusticia o carencia nos rompe el corazón o genera una indignación tan profunda que, vamos, te empuja a actuar sí o sí. Eso es. La segunda pregunta es, ¿a qué le cantamos? Apunta a aquello que produce una alegría tan genuina y fluida que la persona lo haría incluso sin remuneración. ¿Y la tercera? La tercera es, ¿qué soñamos? Que te invita a visualizar el potencial del impacto a gran escala. Al leer esto, hay una analogía sobre hacer las maletas que resulta muy gráfica en el libro. Siempre es infinitamente más ilusionante hacer la maleta para irse de vacaciones que deshacerla al volver a casa. ¡Qué gran verdad! Es que la razón es que, al prepararla, cada prenda u objeto que se guarda tiene un propósito emocionante ligado a una visión futura. La vida, sin un porqué, es como deshacer maletas constantemente, súper monótona y enfocada en el pasado. Totalmente. No resulta ser un privilegio absoluto. ¿En qué sentido? Pues que hablamos de dedicar energía mental a buscar un propósito cósmico cuando la cruda realidad es que una inmensa parte de la población gasta todas sus horas intentando llegar a fin de mes y sobrevivir al desgaste laboral sin tiempo para sentarse a pensar en lo que sueña. A ver, esa crítica es muy común, sí, y nace de la idea errónea de que vivir con propósito requiere detener la maquinaria de la vida, o retirarse a un monasterio a meditar o cambiar drásticamente de profesión. Claro, dejarlo todo. Pero el libro argumenta en contra de esto, sosteniendo que el porqué no es una actividad que consuma tiempo, sino que es un filtro cognitivo para la toma de decisiones. No exige añadir una hora extra al día. Vale, entiendo. Consiste en cambiar la lente con la que se operan las horas que ya existen. O sea, la forma en la que se gestiona una crisis en la oficina, la dignidad con la que se trata a un cliente o la atención que se presta en el entorno familiar. Es inyectar significado en la infraestructura de la vida diaria, no construir una nueva desde cero. Entendido, entendido. Pero incluso teniendo un porqué cristalino, el mero deseo de aportar valor es insuficiente. El abismo entre la teoría y la realidad material es lo que las fuentes definen como la transición hacia una vida incancional. Sí, establecen una separación clínica entre 2 estados. Por un lado, las buenas intenciones, que son pasivas, se basan en verbos condicionales y en la esperanza de que, algún día, las circunstancias se alineen perfectamente para poder actuar. Lo típico de algún día me gustaría ayudar en una ONG. Exacto, es una postura de fantasía. La vida intencional, por el contrario, requiere estrategia, ejecución en el presente y una proactividad que asume el desgaste emocional y, bueno, el desgaste material también. Y aquí es donde el texto introduce a un personaje peculiar llamado Kurt Kampmeier. Maxwell está en su veintena y conoce a este hombre durante un desayuno. La conversación deriva hacia el desarrollo profesional y Kampmeier le lanza una pregunta súper directa. ¿Tienes un plan de crecimiento personal? Y Maxwell se queda en blanco. Ante la falta de una respuesta clara, el tal Kampmeier procede a venderle un kit de éxito por la asombrosa cantidad de $695 de la época. ¡Ostras! Para contextualizar la magnitud del gasto, esa cifra equivalía al sueldo íntegro de un mes de Maxwell. Un mes entero. ¡Madre mía! Y para poder afrontar el pago, él y su esposa, Margaret, tuvieron que recortar gastos domésticos de manera drástica y ahorrar durante 6 meses. La presión financiera sobre un matrimonio joven por adquirir una simple caja con material impreso debió de ser asfixiante. Desde luego. A ver, aquí es donde la cosa se pone realmente interesante para mí. Pagar casi $700 a un individuo en una cafetería a cambio de un supuesto kit de éxito tiene absolutamente todos los ingredientes de una estafa clásica de autoayuda. Totalmente. Suena al guión perfecto de alguien vendiendo humo. Si analizamos esto con rigor, ¿cómo se extrae un valor genuino de esta anécdota sin caer en la apología de comprar programas carísimos creyendo que ahí reside la magia? A ver, el escepticismo es absolutamente necesario aquí, y la propia narrativa no esquiva esa fricción. Antes de continuar, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ningún libro como este.
O sea, cuando la caja finalmente llega por correo y Maxwell inspecciona los manuales, su primera reacción es dudar si realmente ha malgastado $695. Normal. Pero el mecanismo de transformación no residía en el papel. Lo que Kampmeier activó fue el poder de la falacia del coste hundido, pero orientada hacia un beneficio psicológico. Ah, vale. El esfuerzo titánico de ahorrar durante medio año elevó el nivel de dolor financiero hasta tal punto que el comprador tenía que obligarse a extraer valor de su compra. No pagó por información, pagó por adquirir un nivel de compromiso irreversible. Claro, te duele tanto el bolsillo que te pones las pilas. Eso es. La lección destilada es que el impacto exige poner algo en riesgo, ya sea dinero, tiempo o sudor, para eliminar la opción de la retirada. Porque claro, al observar la inmensidad de las crisis globales, la reacción natural es la parálisis. Nos abrumamos. Sí. Pero el enfoque propuesto subraya que hay que empezar a una escala microscópica, y hay que hacerlo ya. Para ilustrarlo, las fuentes detallan el caso de Carrie Rich. Una historia fascinante. La trayectoria de Carrie ilustra a la perfección la asimetría entre el inicio y el resultado final. A los 20 años, ella trabajaba en un sistema de salud y recibe un regalo de cumpleaños de su jefe, Knox. Son $100. Que es el dinero de su almuerzo, prácticamente. Exacto, el equivalente a lo que costaría invitar a comer a un par de personas. Y la nota la anima a utilizarlos para hacer el bien. Lo fácil habría sido donar el billete a cualquier causa y olvidarse del asunto. Pero ella decide multiplicar ese impacto y fijarse una meta de $1.000. Y lo ejecuta de la manera más rudimentaria posible. Redactando correos electrónicos masivos, ¿sí? A su lista de contactos personales pidiendo pequeñas contribuciones. Logra recaudar más de $6.000. Pero entonces la historia da un giro completamente impredecible. Porque un contacto casi ajeno a su círculo íntimo, alguien con quien apenas había cruzado un par de correos meses atrás, responde a la iniciativa ofreciendo una donación de $1 millón. ¡Qué barbaridad! $1 millón. Y ese capital semilla desencadena la creación de The Global Good Fund, una organización internacional masiva. Y fíjate en la ironía circular del relato, porque Knox, el jefe que le regaló los $100 originales, termina años después rindiendo cuentas ante ella dentro de esa misma ONG. Ya ves. Pero, ¿cómo se genera $1 millón a partir de un correo masivo? El libro utiliza una analogía matemática para explicar este fenómeno, que es la del céntimo. Si se toma un solo céntimo y se duplica su valor diariamente durante 31 días ininterrumpidos, el resultado final no son un par de cientos de euros. No, que va. La cifra supera los 21 millones. La acumulación de capital social y la expansión del impacto operan bajo esta misma dinámica implacable del interés compuesto. Las acciones iniciales parecen minúsculas, pero generan inercias exponenciales. El reverso de la moneda, sin embargo, es que el interés compuesto exige tiempo, y la inacción destruye esa ventana temporal de manera irremediable. Para exponer el peligro de ignorar la urgencia, el texto se traslada a noviembre de 1989. Las imágenes televisivas muestran la inminente caída del muro de Berlín. Un momento histórico sin precedentes. Y Maxwell, atrapado por la magnitud histórica del momento, decide que debe tomar un avión con su familia para presenciar la historia en primera fila. Tenía el capital para los billetes y la intención de volar esa misma semana. Sí, pero comete un error fatal. Decide sentarse un momento en su escritorio para revisar la correspondencia y organizar su agenda. La burocracia y la rutina diaria absorben el impulso emocional. La decisión se pospone, luego se complica y el viaje jamás se realiza. ¡Qué lástima! Es la representación práctica de una máxima de Emerson que se recoge en las páginas. Nunca se sabe cuán pronto será demasiado tarde. La inercia de lo cotidiano es el mayor enemigo de la acción histórica. Resulta escalofriante ver con qué feminidad lo rutinario devora lo trascendental. Pero bueno, esa urgencia por no perderse un evento geopolítico palidece cuando entra en juego la limitación definitiva de cualquier individuo, que es el reloj biológico y la mortalidad. Sin duda. Y esto nos adentra en el punto de inflexión más dramático documentado en las fuentes. Sí, ocurre cuando el autor, a los 51 años, asiste a la fiesta de Navidad de su empresa. De repente sufre un infarto masivo. La cadena de supervivencia que se desata a continuación es un testimonio de cómo las redes profesionales pueden resultar literalmente vitales. Una compañera detecta el sudor frío. Exacto. Y es trasladado de urgencia inicial al Hospital Grady, que fíjate qué mala suerte, era un centro especializado en traumatología, pero inadecuado para una crisis cardiológica de ese nivel. Su pronóstico era devastador. Y aquí interviene su asistente Linda.
Antes de continuar, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ningún libro como este. En plena madrugada, a las 2 de la mañana, rebusca en su agenda de contactos su clásico Rolodex y localiza la tarjeta de un prestigioso cardiólogo, el Dr. Cage. Y este médico moviliza un equipo de élite en mitad de la noche, logrando trasladar a Maxwell al hospital Emory y salvándole la vida con un margen de maniobra minúsculo. Pero más allá del colapso logístico y médico, lo verdaderamente relevante ocurre en la dimensión psicológica del paciente. Mientras yacía en la camilla, plenamente consciente de la gravedad de la situación y anticipando un final inminente, experimentó una revelación bastante perturbadora. ¿Cuál? Que no sentía miedo. El terror al final suele derivar de la angustia por el potencial desperdiciado, de lo que no hiciste. Al analizar retrospectivamente su trayectoria, concluyó que no tenía arrepentimientos porque había operado en base a su propósito. Entendió que, digamos, asumía sus días en lugar de dedicarse a contarlos en el calendario. Tras sobrevivir a esta experiencia extrema, él se convierte en un ferviente promotor del concepto de la mentalidad de abundancia. Sostiene que tras cada oportunidad hay recursos infinitos esperando a ser descubiertos. Pero, a ver, toca hacer un análisis crítico aquí también. Adelante. Es extremadamente cómodo sermonear sobre un universo lleno de posibilidades infinitas cuando se ostenta el cargo de jefe, se cuenta con un equipo fiel dispuesto a resolver crisis de madrugada y se tiene acceso al privilegio de despertar a eminencias médicas. ¿No estamos ante una clara manifestación de sesgo del superviviente? Bueno, es un argumento sólido que no se puede obviar, desde luego. Proyectar la experiencia de una minoría privilegiada como regla universal es muy arriesgado. Sin embargo, para rescatar la utilidad del concepto propuesto en las fuentes, hay que separar el milagro médico de la arquitectura mental. ¿Vale? ¿Me explicas? La abundancia descrita no promete riqueza material ilimitada ni tratos de favor. Se define como una postura estratégica orientada a la creación constante de soluciones frente a la escasez. Ah, entiendo. Para visualizarlo, el texto emplea la analogía de hacer otro pastel. Exactamente. La mentalidad de escasez opera bajo un paradigma de suma cero. O sea, el mundo es un único pastel de tamaño fijo. Si alguien obtiene una porción, los demás pierden terreno. Y claro, esto fomenta el aislamiento y la competitividad destructiva. Lógico, te peleas por las migajas. Cursos finitos de los demás. Crear pasteles nuevos suena impecable en el plano teórico. Pero, claro, un análisis exhaustivo requiere observar cómo la audiencia real, con sus propios sesgos y bagajes, recibe y procesa esta filosofía. Si analizamos la inmensa cantidad de reseñas vertidas en foros como Goodreads, el panorama resultante está lejos de ser unánime. Se dibuja una polarización muy pronunciada. Sí, el examen de las métricas de recepción muestra dos bloques diametralmente opuestos, la verdad. En un extremo hay un grupo muy numeroso de lectores que otorga a la obra un valor casi fundacional. Ven en el texto un armazón táctico para construir un legado. Valoran positivamente los casos expuestos en el libro, claro. Sí, ejemplos como el del empresario Jeff Williams, que canalizó sus recursos para sostener orfanatos inspirándose en lecturas infantiles. O el de figuras de altísimo nivel como Condoleezza Rice, que abandonó los despachos del poder internacional argumentando que el verdadero impacto radicaba en enseñar a jóvenes de 19 años en la universidad. Para este perfil de lector, el mensaje es un manual de empoderamiento puro. Pero a ver, al cruzar al otro extremo de las reseñas, las críticas son incisivas y revelan una incomodidad palpable. Un gran número de voces critica un trasfondo marcadamente religioso que, para ellos, contamina el mensaje. Sí, ese es un punto de fricción importante. Señalan, por ejemplo, el uso de metáforas combativas, como la apelación a actuar como un soldado cristiano o la reiterada obsesión por conquistar nuevos territorios que mencionabas al principio con el ranchero. Quienes critican esto argumentan que el deseo del autor de expandir su influencia se parece demasiado a un plan de dominación empresarial o a un ejercicio de proselitismo, desvirtuando la naturaleza del altruismo puro. Es un debate semántico profundo. La palabra conquistar, que desde la óptica del autor simplemente ilustra la proactividad del ranchero frente a la inercia, genera rechazo en lectores contemporáneos y seculares. Claro. Quienes conciben la acción social desde una estructura más igualitaria y horizontal, perciben el lenguaje de liderazgo y conquista como algo jerárquico y autoritario. Entonces, ¿qué significa todo esto?
Antes de continuar, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ningún libro como este. Ante este choque de interpretaciones, ¿cuál es la esencia pragmática? Si alguien de nuestra audiencia lee las fuentes y desea aplicar el concepto de vivir intencionalmente, pero rechaza la retórica religiosa o militarizada, ¿cuál es el mínimo común denominador que sobrevive a todo este debate? Pues mira, la médula espinal del argumento, despojada de adornos dogmáticos, es asombrosamente simple y universal. Consiste en negarse a la parálisis. Moverse. Eso es. Ya sea que se impulse por la fe religiosa o por un humanismo laico, la decisión deliberada de utilizar los recursos propios, por escasos que sean, para aliviar un problema ajeno, constituye el verdadero salto cualitativo. El valor no reside en las metáforas que se utilizan para describirlo, sino en el coste personal que se asume al dar el primer paso cuando alguien sufre, sin esperar reconocimiento a cambio. Un viaje analítico, denso y revelador, la verdad. A modo de síntesis estructurada, la hoja de ruta que extraemos de estas fuentes comienza con la ardua tarea de localizar el motor interno, respondiendo sin filtros a qué realidades nos generan indignación o gozo genuino. El porqué exacto. Posteriormente, obliga a dinamitar el conformismo de las simples buenas intenciones, asumiendo compromisos que duelan, de la misma manera que el pago de aquellos $695 obligó a Maxwell a no retroceder. Todo ello bajo la amenaza constante de que el tiempo se agota y de que las ventanas de oportunidad pueden cerrarse para siempre. Como con el muro de Berlín. Justo. Implica comenzar con los $100 o con los recursos disponibles hoy, manteniendo el foco puesto en hornear nuevos pasteles en lugar de librar batallas por las sobras. Y por encima de todo, recordando a quienes nos escuchan que el impacto genuino rara vez se materializa en forma de grandes monumentos o discursos pomposos. La huella real se teje a través de pequeñas decisiones en la interacción diaria con el entorno. Las reflexiones internas sobre mejorar el mundo son, en el mejor escenario, el boceto inacabado de una historia que exige ser escrita con acciones. Exactamente, el boceto. Y bueno, para cerrar la sesión de hoy, quiero dejar en el aire una reflexión final que desafía, en cierto modo, el núcleo del propio libro. A ver. Todas las anécdotas, las reseñas y las metáforas analizadas orbitan alrededor de la urgencia por encontrar un propósito personal, de erigirse el líder y de cimentar un legado propio, ¿verdad? Es la visión muy occidental de la trascendencia. Sí, dejar tu marca en el mundo. Pero cabe preguntarse, ¿y si el grado máximo de intencionalidad requiriera abrazar el más absoluto anonimato? ¿Y si el acto de mayor impacto social es aquel donde el benefactor se disuelve por completo y la historia borra su nombre, garantizando que el foco permanezca únicamente en la obra y no en el ego de quien la ejecutó? Fíjate, eso subvierte totalmente la idea de dejar un legado personal. Quizás, volviendo a la analogía de la película con la que abríamos, lo verdaderamente importante no sea que un nombre propio brille en los créditos finales, sino que el metraje proyectado haya conseguido cambiar al espectador. Ahí lo dejamos para darle una vuelta. Hasta nuestro próximo análisis. Antes de continuar, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ningún libro como este. Libros que abren puertas, palabras que enseñan más. Dinero y libertad, todo lo vas a lograr. En cada episodio, en cada nueva visión. Riqueza entre páginas, es la revolución. Riqueza entre páginas, riqueza al despertar, riqueza entre páginas, prepárate a despegar. Cada hoja una lección, cada historia es expansión, riqueza entre
palabras para